y estamos en presencia del doctor Guillermo Cermeño, en este que es el cierre de la Semana de la Historia. Doctor, algunas preguntas que teníamos ganas de hacerle los miembros del comité. Por ejemplo, ¿qué lo motivó a usted a estudiar historia? Bueno, yo me enfoqué al estudio de la historia en la década de los 70, cuando me apliqué a estudiar historia. Y estudié historia porque yo esperaba encontrar una luz en el pasado para iluminar el presente. Entonces yo pensaba que estudiando el pasado podría ayudar a entender lo que a un país como México le podía suceder o podíamos esperar de un país como México. Eso fue mi principal motivación para estudiar historia. ¿Podría mencionarnos algún profesor que haya influido para usted de manera positiva en su formación? Bueno, yo tuve como maestros muy importantes, a un conjunto como la maestra Ruiz Gaitán, que era la directora del Departamento de Historia en la Universidad Iberoamericana. Y en ese espacio venían muchos profesores de otras instituciones como la Universidad Nacional o el Colegio de México, y ahí yo recuerdo particularmente a dos profesores que bueno, me dejaron huella muy importante, tanto para pensar la historia como para entender lo que significaba investigar el pasado, investigar la historia, que fueron el doctor Edmundo Gorman y el maestro Moisés González Navarro. Son dos profesores que yo recuerdo con mucho cariño y que me dejaron una buena huella, un buen legado. Sí. Ahora, por favor, recomiéndanos algún autor o algún libro que usted considere que los historiadores del siglo XXI no deberíamos dejar de conocer. Bueno, hay dos, un historiador francés que seguramente ya lo conocen porque algunos de sus trabajos se han traducido al español, en la Universidad Iberoamericana, en Argentina, en el Fondo de Cultura, que es François Hartog. Él tiene un trabajo que conviene pensar, sobre todo leer para pensar los problemas en los que está inscrita la teoría de la historia, que es el libro Regímenes de historicidad. Regímenes de historicidad, donde él explica precisamente las transformaciones a lo largo del tiempo de las formas de ordenar el tiempo por parte de diferentes sociedades, ¿no? Ese libro creo que puede ser muy provechoso. Y otro historiador que viene más del campo de la literatura, de la historia de la literatura, es Hans Ulrich Gumbrech, que es un profesor de la Universidad de Stanford, que tiene varios trabajos que también han sido ya traducidos al español. Hay unos trabajos de reflexión sobre la historia y sobre la literatura y sobre el futuro de las humanidades, y hay otros trabajos más estrictamente de narrativa histórica. Estos dos autores pueden ser muy provechosos, y hay un tercero también cuyas obras también se han venido traduciendo, que es también seguramente ya muy conocido, que es François Dos. Él tiene un libro editado en Chile recientemente que se llama Un tiempo reflexivo o una historia reflexiva. Bueno, ahora que estamos en esta nueva edición de las Semanas de la Historia, ¿usted qué opina de estos eventos? ¿Son provechosos para los alumnos? ¿Deberían ser fomentados? ¿O son pérdida de tiempo? ¿Cuál es su perspectiva de esto? No, yo más bien los quiero felicitar, porque me parece a ustedes y a los profesores también eh, que abren, incentivan estos espacios, porque me parece que son estas organizaciones, estas semanas, son elementos muy importantes para la formación
de ustedes como estudiantes, porque los pone en contacto con toda una serie de elementos de logística, ¿verdad? Que es la que hacen posible el encuentro, la organización de seminarios, la organización de coloquios, y que es parte constitutiva del funcionamiento de la disciplina de la historia. Entonces, por eso ojalá que consigan continuarlos, porque son muy formativos para quienes toman parte en su organización, y son muy estimulantes también para quienes acuden a las reuniones, a los trabajos, a las presentaciones, a las exposiciones. Así que ojalá que los continúen, y muchas felicidades por esta primera semana que han organizado. Sí, bueno, esta pregunta viene de Marisol, que nos está acompañando en la cámara. ¿Cómo ve usted el trabajo del historiador en el siglo XXI en el sentido del uso de las redes sociales? ¿Utilizaremos Facebook y Twitter en un futuro para hacer trabajos históricos? Soy el menos indicado, Okay. para responder a esta pregunta, porque yo no uso Twitter, no uso Facebook, no uso todos estos mecanismos. Yo pienso que hay que hacerlo reflexivamente en caso de que se utilice ese instrumental, esa tecnología, para la transmisión de contenidos históricos. Porque es una tecnología gobernada intrínsecamente por el dominio del presentismo, el dominio del instantaneísmo. Es el instante lo que ahí se va reflejando. Y a un instante le sigue otro instante, y así sucesivamente, de manera que para quien está dentro de una red de esta naturaleza, es muy difícil, no es que sea imposible, observar la trayectoria, el sentido de esa multiplicidad de comunicaciones. Entonces, en sí mismos son muy útiles, pueden ser muy útiles para cierto tipo de actividades, cierto tipo de informaciones, pero para entender, para transmitir la historia, que fundamentalmente se ocupa de las relaciones entre lo inactual, lo que ya fue, y lo que es, puede ser un instrumento que puede tener ciertas complejidades, ciertas dificultades. Y bueno, finalmente quisiera que compartiera usted algún mensaje, algún consejo con los historiadores que se encuentran ahorita en formación en nuestra universidad y en aquellas otras que pudiera llegar este video. Bueno, yo nomás, ustedes, los jóvenes, son el futuro de la historia. Así que en sus manos estará la historia del futuro, y pienso que para una historia futura hace falta, es indispensable, que haya una mayor capacidad de reflexividad sobre lo que se hace como historiador, sobre lo que contiene el oficio de la historia, y en ese sentido identificar las responsabilidades que se tienen sobre una capacidad limitada de saber algo, digamos. Entonces, pues es que puedan desarrollar esa capacidad de reflexividad, digamos, y de autocrítica permanente, porque sin estos elementos es muy difícil que haya una producción de saberes fehacientes, verosímiles, porque vivimos en una época de la multiplicación de las informaciones. Entonces ya no se puede ser tan ingenuo, hay que dejar las ingenuidades y saber y entender un poquito más la complejidad del oficio de la historia en el presente en el que ésta se está realizando. Ok, bueno, pues le agradezco sus palabras y hasta pronto. Muchas gracias.